Celeste, niña mía, todavía no has encontrado el colgante de este año, ¿verdad? Susurré, mi voz un mero pensamiento, una caricia fantasmal en el paisaje onírico donde ella permanecía, congelada en silencio. El aire a su alrededor, normalmente vibrante con su parloteo incesante, estaba extrañamente quieto, cargado de verdades no dichas. Pareció una eternidad antes de que finalmente hablara, con voz tensa, quebradiza. Ethan, han pasado 3 años. Necesito volver a vivir. Sus palabras me impactaron como un golpe físico, incluso en mi estado espectral. Había estado merodeando, una observadora silenciosa en la periferia de su vida, durante lo que pareció una eternidad. 3 años desde el diagnóstico que cambió su vida, 3 años desde que orquesté mi último acto, escondiendo cuidadosamente 3 colgantes de diseño único, cada uno destinado a ser encontrado en un aniversario específico de mi muerte. Mi amor, estos son los colgantes que más atesoré. Le dije, una mentira envuelta en amor, un intento desesperado por aferrarla a la vida. Recuerda encender una por mí cada año. Esa simple promesa había sido mi salvavidas, mi ancla al mundo, rescatándola incontables veces del abismo de la desesperación, haciéndola dejar las pastillas y alejarse del precipicio. Se aferró a ello año tras año, hasta que una nueva presencia comenzó a florecer en su mundo. Se llamaba Julian. Entró en su vida como un rayo de sol cálido, aparentemente inocente y bondadoso. Poco a poco, casi imperceptiblemente al principio, empezó a llenar los espacios que yo había dejado vacíos. Celeste se mudó de nuestro querido hogar, aquel que habíamos llenado de risas y sueños. Incluso regaló a Buster, el perro callejero que yo había rescatado y criado. En el 3er aniversario de mi muerte, no vino a mi tumba. Y ahora, esta conversación en su sueño. ¿En serio? Logré responder, con las palabras fantasmales saboreándome la boca como cenizas. Un silencio pesado se apoderó del lugar, denso y sofocante. Celeste tenía la cabeza gacha, mechones de cabello le cubrían el rostro, ocultando sus pensamientos incluso de mi mirada espectral. En realidad, así debe ser. La vida sigue adelante. Hay que mirar hacia el futuro, murmuró, con una alegría que yo conocía demasiado bien. Intenté imitar su sentir, esbozar una sonrisa, pero mis labios, como fantasmas, no me obedecieron. ¿Es ese joven de tu empresa? Parece guapo. Si están juntos, debes tratarlo bien. Celeste asintió suavemente. Tenía tantas otras preguntas. ¿Por qué se había ido de casa? ¿Por qué había regalado a Buster? ¿Seguiría visitando mi tumba en el futuro? Pero esa simple y vaga pregunta me dejó sin palabras. Me di la vuelta, presa de un pánico extraño. Bueno, me voy entonces. Di unos pasos cuando su voz, débil y vacilante, me llamó. Ethan, ¿de verdad te gustaba tanto ese colgante? No, la verdad es que no. Respondí con una voz extrañamente firme. Hace 3 años escondí esos colgantes para que tuvieras un recuerdo, para evitar que actuaras precipitadamente, que me siguieras en la tristeza. Ahora ya no es necesario. Tienes a alguien nuevo a tu lado. Un joven entusiasta y audaz que poco a poco se ha acercado a ti, conquistando tu corazón y dándote una razón para vivir. Mis colgantes ahora solo serían una carga. Ethan, ¿estás enfadado? Preguntó Celeste. No hay motivo para estar enfadado, insistí, modulando cuidadosamente mi voz. Celeste, de verdad que no estoy enfadado. No debería ser tan posesivo, intentando reclamar el resto de tu vida incluso después de la muerte. ¿Cómo podría estar enfadado? Si acaso, quizás solo siento un poco de nostalgia. Si aún tuviera ojos, no lo habría visto. Miré la humedad en mis dedos, un pensamiento fugaz. ¿Pueden llorar los fantasmas? A los 58 años comprendí que vivía en un cuento. Celeste era la protagonista, y yo, Ethan, su inolvidable y prematura luz de luna blanca. Un recuerdo preciado, un primer amor conmovedor. Según la historia, estábamos destinados a solo 3 años de felicidad antes de que yo sucumbiera al cáncer de estómago. Sabiendo esto, intenté reprimir mis sentimientos, evitar deliberadamente a Celeste, una chica de 19 años desconcertada por mi repentina frialdad. Se esforzó muchísimo, tropezó muchísimas veces.
Entonces, se desató un incendio en su universidad. Fue la única que corrió a salvarme. Una cicatriz horrible y sinuosa, de casi 10 centímetros de largo, le desfiguraba el brazo, impidiéndole aprobar un examen crucial y truncando su sueño de ser piloto. Aún así, se volvió para consolarme. Ethan, entré corriendo por mi propia voluntad. No tiene nada que ver contigo. Esa noche acepté su confesión. Me dije que si lo detectábamos a tiempo, el cáncer podría curarse. La historia que había vislumbrado en mis sueños no tenía por qué hacerse realidad. Después de la universidad, nos casamos. Estudié con detenimiento textos médicos y asistí religiosamente a mis revisiones médicas periódicas. Celeste era incluso más precavida que yo, prácticamente memorizando cada resultado de las pruebas. Pero el destino, al parecer, tiene su propio guión. No podía comprender cómo, a pesar de la detección temprana, el cáncer de estómago podía llegar a su etapa final en tan solo un mes brutal. Fue demasiado repentino, demasiado inusual. Durante ese tiempo, Celeste era una sombra de sí misma, atormentada por el insomnio. Cuando me visitaba, esbozaba una sonrisa forzada, tranquilizándome para que no tuviera miedo. Pero no ocurrió ningún milagro. Antes de morir, escondí esos 3 colgantes, confiando en una amiga para que le revelara a Celeste su ubicación cada año. Mi amor, estos son los colgantes que más me gustan. Recuerda honrarme con una cada año. Usé esa promesa para proteger a Celeste de sus incontables impulsos de quitarse la vida. Estaba destrozada por el amor, desesperada, pero a la vez, impulsada por él con una fuerza arrolladora, lo que la llevó a resistir y encontrar fortaleza. 3 años después, apareció Julian, el protagonista masculino predestinado de la historia. Estaba destinado a sanarla con amor y ternura, a guiarla para que dejara atrás su pasado, dando paso a un capítulo dulce y lleno de cariño en su vida. Mi último colgante no necesitaría ser encontrado. Estaba destinada a ser olvidada. Flotaba tras Julian, observándolo. Tenía un rostro refinado, casi delicado. Lo oí murmurar al aire. Sistema, ¿estás seguro de que le caigo bien a Celeste? Es tan fría como el hielo todos los días, como si fuera su enemigo mortal. Una voz fría y mecánica respondió, era el sistema al que Julian se dirigía. Anfitrión, usted es como un sol radiante. Su persistencia e iniciativa ablandarán el corazón de la protagonista. Recuerde traerle el desayuno mañana, dijo Julian haciendo un puchero. Vale, si no fuera por el premio de 50 millones, no aceptaría esta maldita misión, con todo lo que implica adularla sin cesar a diario. Pero Celeste es guapa y rica. La verdad es que me cae bastante bien. Casarme con ella y pasar el resto de mi vida juntos no estaría mal, y me quedaría con la mitad de su fortuna. 50 millones no son nada comparado con eso. Me quedé paralizado, temblando como un fantasma. Sistema, premio, misión, ¿qué era todo esto? A la mañana siguiente, Julian llevó el desayuno a la oficina de Celeste. Le dedicó una sonrisa tímida. Celeste, generalmente meticulosa y distante con los desconocidos, aceptó la comida, algo inusual en ella. No solo eso, sino que ordenó que Julian, por aquel entonces becario, pasara rápidamente a un puesto fijo. Esto era totalmente distinto a cómo me había tratado a mí. Cuando nuestro amor estaba en su apogeo, Celeste, amiga de la infancia de mi jefa, seguía insistiendo en que yo me ciñera estrictamente a las normas de la empresa. Dijo que creía en mis capacidades y que no quería que me expusiera a los chismes por tomar atajos. No supe discernir qué método era mejor, el mío o el de Julian. Pero era evidente que Julian ocupaba un lugar especial en el corazón de Celeste. A partir de ese día, Julian recibió un permiso especial para convertirse en el asistente personal de Celeste. Eran inseparables, almorzaban juntos, iban al cine en vacaciones. Todos notaban el trato preferencial que Celeste le daba a Julian. El personal estaba entusiasmado, aliviado de que su directora general, Celeste, por fin se marchara. La dedicación de la señora Celeste era tan profunda, susurró alguien. Tras el fallecimiento del señor Ethan, prácticamente vivía en la oficina, entregada por completo al trabajo. Recordé una tarde en la que me preguntaba por qué Celeste no dejaba de mirar por la ventana, y solo después me di cuenta de que una nueva cadena de tiendas había abierto justo enfrente,
Era mi pastelería favorita cuando yo vivía. Esa tarde, Celeste estaba visiblemente distraída, incluso cometió errores en contratos importantes. Algo insólito en alguien tan meticulosa. El señor Eaton era una persona maravillosa, recordó otro colega. Recuerdo que siempre nos pedía el té de la tarde. Sí, respondió otra, pero hay que mirar hacia adelante. Nos alegra que la señora Celeste deje atrás el pasado y empiece una nueva vida. Celeste se mudó de nuestra casa conyugal y compró una villa nueva. Julian estaba frente al espejo, rodeado de ropa y relojes caros, probándoselos con entusiasmo. Celeste es tan generosa. Me compró todas estas cosas justo después de que nos casamos. Imagínate lo generosa que será después de la boda. El sistema intervino, anfitrión, tenga la seguridad de que me encargaré de que se case con Celeste. La mitad de la fortuna de la familia Sterling será tuya. Los ojos de Julian se entrecerraron con una sonrisa. Por supuesto, confío en ti. Sin ti, ¿cómo habría podido siquiera acercarme a Celeste? Su expresión se crispó, y un dejo de amargura se dibujó en su voz. Todo es culpa de Eaton, ese maldito fantasma que aún me persigue. Si no fuera por él, me habría casado con Celeste hace siglos. Me repugna la costumbre de guardar luto durante 3 años. Recordé el día de mi boda. El oficiante me preguntó si sería fiel a Celeste, sin cambiar, para siempre. Asentí con seriedad, diciendo que sí. Pero esa misma noche, le susurré una promesa secreta: mi amor, si muero, 3 años bastan. Mi amor, no necesito una vida entera. No sabía si el periodo de luto de 3 años era una costumbre genuina o si Celeste simplemente estaba honrando nuestra promesa, pero el resultado fue, sin duda, el mejor. Su alma gemela había aparecido. Ya no le impondría una promesa imposible. Celeste había sufrido bastante durante esos 3 años. Era hora de que comenzara una nueva etapa. Tal vez Julian era el destinado a estar a su lado el resto de su vida. Julian, con la molestia reemplazada por la alegría, exclamó: bueno, ya casi se cumplen los 3 años. Sistema, debes seguir ayudándome, respondió el sistema con seguridad. Anfitrión, no se preocupe. He sido elegido mejor sistema durante 3 años consecutivos. No se cometerán errores. Julian, satisfecho, lo elogió con naturalidad. Por supuesto que confío en ti. Luego añadió, con una escalofriante indiferencia en el tono: Eaton descubrió que tenía cáncer de estómago y estaba buscando tratamiento activamente. Si no hubieras intervenido, quizá no habría muerto. La voz del sistema sonaba arrogante. Yo solo aceleré la propagación de sus células cancerosas. Insignificante. Bien hecho. Aunque fue extraño. ¿Por qué de repente empezó a hacerse chequeos regulares? Según la trama original, no debía descubrirlo hasta que fuera demasiado tarde. No pude oír más. Mi mente daba vueltas, esas palabras me golpeaban el cerebro, provocándome un vértigo incontrolable. Así que eso es todo. Mi muerte no fue un accidente. Había detectado la enfermedad a tiempo, podría haberme curado, pero este sistema intervino deliberadamente, provocando mi fallecimiento. Me lancé hacia adelante sin control, desesperado por atrapar al culpable que me había matado. Pero lo olvidé. Yo era un mero espíritu errante y translúcido. Observé impotente cómo mi brazo atravesaba limpiamente la garganta de Julian. Julian, como si presintiera algo, estornudó. Seguro que era ese idiota de Eaton maldiciéndome desde el inframundo. Ni siquiera he ajustado cuentas con él. Debería haberlo matado directamente, en vez de esperar a nuestro fatídico primer encuentro. Sus palabras maliciosas se desvanecieron al abrirse la puerta de la habitación. Celeste permanecía allí, envuelta en un abrigo blanco que la protegía del viento frío del exterior. Sus ojos oscuros, cuando se fijaban en alguien, poseían la fiereza de una bestia salvaje, provocando un escalofrío. ¿Qué acabas de decir?, preguntó Celeste de repente. Julian se sobresaltó, sintió un breve pánico, pero luego recordó que estaba hablando con su sistema mental. Nadie más podía oírlo. Se acercó, con cariño. Nada, cariño. Solo estaba viendo la tele. Eso era la tele. Celeste emitió un frío
sin insistir en el tema. Abrió la bolsa que llevaba. Tus croquetas de cangrejo favoritas, recién salidas de la panadería. La expresión alegre de Julian se congeló. Forzó una sonrisa. Celeste, ¿te equivocas? No me gustan las croquetas de cangrejo. Pero recuerdo que nuestro primer encuentro fue en una pastelería. La voz de Celeste era monótona. Julian, confiando en su actitud distante, se había inventado una afición por las croquetas de cangrejo para acercarse a ella durante aquel encuentro fortuito. No se había molestado en recordar los detalles. Todo era parte del guión del sistema. Celeste dijo, no te preocupes porque llegué tarde. Si no quieres comerlas, no las comas. Floté hasta Celeste, aprovechando que no podía verme, y me acerqué con cautela a las croquetas de cangrejo. No sabía si a Julian le gustaban, pero a mí me encantaban. Cuando Celeste y yo estábamos juntos, después de cada discusión, ella compraba una porción. Ethan, ¿puedes perdonar hoy a esa odiosa Celeste? Si no, te lo preguntaré de nuevo mañana. Después de mi muerte, usó sus toscas manos de artista para pintar, y al terminar, quemaba los cuadros por mí. Pero desde que apareció Julian, no había recibido nada. Celeste ya no sostenía un pincel. Mis pasteles de cangrejo se los habían dado a otra persona. De repente, una oleada de ira irracional me invadió. Las croquetas de cangrejo son lo más asqueroso del mundo. Las detesto. Extendí la mano hacia el hombro de Celeste. Pero justo en ese instante, Celeste giró la cabeza bruscamente. Mi palma translúcida le atravesó la cara. No debería haber oído mis palabras, no debería haber sentido mi acción. Sin embargo, las pestañas de Celeste aletearon y, de repente, me miró fijamente. ¿Por qué ya no te gustan? ¿Sigues enfadado? Nuestras miradas, la mía espectral, la suya intensamente real, se encontraron en un silencio sepulcral. Me quedé paralizada. Por un segundo aterrador, creí que Celeste podía verme. Pero entonces, la voz de Julian resonó detrás de ella. Celeste, no estoy enfadada. Es que cené demasiado y no puedo comer ni un bocado más. Le estaba preguntando a Julian. Se me encogió el corazón. Pero una profunda tristeza me invadió. El sistema le indicó a Julian. Anfitrión, usted es alérgico al marisco. Ha logrado su objetivo. Evite las croquetas de cangrejo en el futuro. Busca una excusa. Julian asintió con un gesto de desdén. Tenía muchísimas ganas de contárselo a Celeste. Fue Julian y su sistema mental quienes me mataron. Mi enfermedad era curable. Estábamos destinados a recorrer la vida juntos, de la mano. Pero Celeste no podía verme, no podía oír mi voz. Mi última oportunidad de entrar en sus sueños se había desperdiciado al preguntarle por el colgante, y su respuesta había sido el silencio. El propósito de los 3 colgantes se había cumplido. Su antiguo galán había reaparecido. Como alguien que una vez fue muy cercano a ella, pude ver claramente el cariño especial que Celeste sentía por Julian. Una repentina bruma nubló mi visión espectral. La luz blanca de la luna, muerta durante 3 años, ¿podría seguir siendo la luz blanca de la luna? Si Celeste supiera de la existencia del sistema, si conociera la verdadera razón de mi rápido declive, ¿buscaría justicia? ¿O simplemente añadiría más confusión a una vida que por fin empezaba a recuperarse? Julian salió del baño, vestido con un pijama holgado. Sus dedos rozaron íntimamente el rostro de Celeste, pero ella apartó suavemente su muñeca. Todavía hay trabajo por hacer en la empresa. Dormiré en el estudio, gritó Julian, dando un pisotón, pero solo pudo ver cómo Celeste se marchaba. Al día siguiente, y al otro, la misma excusa. Julian finalmente perdió la paciencia. Ordenó al sistema que drogara a Celeste. Pero justo cuando, con gran esfuerzo, la engatusó para llevarla al dormitorio, los fríos ojos de Celeste reflejaron el rostro juvenil y delicado de Julian. Ella alzó una mano y le acarició suavemente la mejilla. Julian, ruborizado, cerró los ojos, inclinándose para besarla, cuando oyó a Celeste pronunciar lentamente 2 palabras, Ethan, Ethan. Julian estalló en furia, destrozando el salón tras salir furioso. Se parecía a mí en un 80%, pero Celeste no se dejaba impresionar fácilmente.
Un encuentro casual no podía captar su atención. Precisamente ese parecido fue lo que la hizo perder la cabeza momentáneamente cuando vio a Julian por primera vez. Julian, arrogante como era, sabía que había tomado un atajo, asegurándose rápidamente el puesto de novio de Celeste. Aún así, ser tratado como un reemplazo en un momento tan íntimo le indignaba. Me lanzó un sinfín de insultos amargos y mordaces. El sistema intentó consolarlo. Anfitrión, no se enfade. La protagonista aún no está completamente enamorada de usted. Después de que te cases, iré cambiando tu rostro poco a poco. Las emociones de Julian se estabilizaron un poco. Soltó una risa gélida. No hace falta. Me niego a creer que no pueda competir con un muerto. Celeste, aunque aparentemente somnolienta, era demasiado fuerte para que Julian se le acercara. Finalmente, el sistema le inyectó un sedante a Celeste y la recostó en la cama. Julian, entonces, deshizo las sábanas a propósito, creando la ilusión de intimidad compartida. A la mañana siguiente, Celeste permaneció en silencio durante un largo rato antes de hablar. Me haré responsable de ti. Su voz, escalofriantemente clara, rompió el silencio. Dijo, Julian, por favor, espera un poco más. ¿Puedes esperarme un poco más? Me escondí tras las cortinas, observando en silencio la escena íntima que se desarrollaba ante mí. En el momento en que supe que Celeste se casaría, mis piernas fantasmales comenzaron a brillar, volviéndose translúcidas. Madre Maeve, Mamba Taitai, me había dicho que no podía reencarnar durante 3 años porque tenía un deseo sin cumplir. No podía dejar ir a Celeste. Quería que encontrara un nuevo amor. Esta partida, esta disolución final de mi espíritu, era lo que había estado esperando. Finalmente se acercaba el momento. Julian me había matado, había tomado mi lugar. ¿Le estaba diciendo a Julian que esperara hasta su boda? Probablemente, el día de su boda sería el momento en que me desvanecería por completo. Volví la cabeza, tapándome los oídos, sin querer oír más. Esa noche, Celeste preparó personalmente un plato de sopa. Julian la aceptó con gusto, pero con solo olerla su expresión se ensombreció. Celeste, últimamente no tengo mucho apetito. ¿Por qué no comes? Era una sopa de mariscos, blanca y cremosa con cebolletas picadas, deliciosamente aromática. Celeste entrecerró los ojos. ¿Sigues enfadado por lo de esta mañana? Dije que asumiría la responsabilidad. Deberías confiar en mí. Julian iba a protestar, pero Celeste lo interrumpió. No vuelvas a usar la excusa de que no te gusta el color de la sopa. No querrás que discutamos justo después de lo que pasó, ¿verdad? Pórtate bien. Esta sopa es mi disculpa. Julian, temblando, finalmente tragó la sopa. No podía admitir su alergia o eso delataría su mentira inicial y su astucia. La protagonista femenina era el eje central de la historia. El sistema podía ayudar a Julian, pero dañar directamente a la protagonista femenina le acarrearía el rechazo mundial. Había consumido la mayor parte de su poder para drogar a Celeste, sumiéndola en un profundo sueño. Esa noche, Julian fue llevado de urgencia al hospital debido a la sopa. Su vida no corría peligro, pero su rostro, debido a una grave reacción alérgica, se hinchó grotescamente, poniéndose rojo, inflamado e incluso con llagas, casi irreconocible. Celeste se negó a que le administraran analgésicos en el hospital, alegando que eso dificultaría su recuperación. Julian yacía en su cama de hospital, despertando varias veces solo para volver a desmayarse por el dolor. Al despertar, agarró un espejo, gritando horrorizado y furioso por su desfiguración. Celeste le acarició suavemente el cabello, aparentemente ajena a su rostro terrorífico. No insistió en que Julian hubiera mentido sobre su preferencia por el pastel de cangrejo. En cambio, ella le dijo, Julián, estoy segura de que me amas. No te preocupes, me casaré contigo, sin importar tu aspecto. Julián ya no tenía la serenidad suficiente para enfadarse por su aspecto arruinado. Despojado de su belleza, tuvo que aferrarse al poder. Asintió con entusiasmo. Claro que te amo. Te amo más que a nadie en el mundo. La parte de mi cuerpo que se desvanecía me llegaba a la cintura. Me dejé llevar tras Celeste, deseando ver por última vez a mi mejor amiga.
Leo estaba de pie ante mi tumba. Había traído tantas cosas, flores frescas, comida y un fajo de billetes. Quemó una gran villa de papel, de medio metro de ancho, para mí, murmurando mientras lo hacía. Hermano, tú también debes vivir en una casa grande allá abajo. Yo también me traje el último modelo de teléfono y tableta. Me pregunto si habrá internet por allá. La próxima vez te quemaré una consola de videojuegos. Solté una risita hueca. Aunque sabía que Leo no podía oírme, me acerqué a su oído. También gané una aspiradora robot, una biblioteca enorme y las novelas que no he terminado. Recuerda quemarlas por mí. Entonces, una ola de tristeza me invadió. Al disolverse mi espíritu, seguramente reencarnaría. Aunque las quemara, no podría usarlas. Leo terminó de quemar las ofrendas y luego me mostró una foto de Buster. Buster ha vuelto a engordar. Desde que te fuiste, dejó de comer su comida enlatada favorita. De vez en cuando se tumba junto a la puerta, inmóvil. Te echa de menos, ¿sabes? ¿Cree que aparecerás de repente y te lo llevarás? Buster era un perro callejero que encontré de cachorro y que crié hasta que casi me llegaba a la cintura. Después de mi muerte, Celeste intentó suicidarse de nuevo en la bañera, pero Buster entró corriendo y la sacó del agua. Leo, secándose las lágrimas, maldijo a Celeste, llamándola loca y diciendo que había dicho que no se quedaría con el perro. ¿Que no se queda con Buster? No me lo creo. Sin ella, ¿acaso no podría criar yo solo a un Buster gordito? Entonces comprendí por qué Buster había estado tan desconfiado de Julian, ladrando furiosamente cada vez que se acercaba. Una vez, aprovechando que Celeste no estaba en casa, Julian contrató a alguien para que le rompiera la pierna a Buster. Se burló de él, llamándolo un perro fiel a su amo. Le mintió a Celeste, diciéndole que Buster se había caído del balcón mientras jugaba. Celeste no dijo nada, pero esa noche mandó a Buster a quedarse con Leo. Días después, un coche se salió de su ruta repentinamente y atropelló a Julian, fracturándole el fémur. Gritó de dolor, con el rostro pálido. Estuvo hospitalizado casi un mes. En aquel momento, pensé que era el karma. Ni el cielo lo soportaba. Julian se lo merecía. Leo continuó su monólogo durante largo rato. Al caer la noche, finalmente guardó silencio. Ethan, ¿aún me odias? Negué con la cabeza, extendiendo mis brazos transparentes para abrazarlo, pero no pude. Mis brazos lo atravesaron. Leo inclinó la cabeza, con los ojos brillantes, y lágrimas silenciosas cayeron al suelo, salpicando. No debí faltar a clases en la universidad, no debí tener miedo a las dificultades ni ser perezoso. No pude curar tu enfermedad. Estaba impotente ante ella. Todo lo que hice fue inútil. Hermano, no fui un buen amigo. Ahora, ni siquiera puedo vengarte. Levantó la vista, con los ojos hinchados y rojos, llenos de un dolor punzante, y la voz ronca. Ethan, ódiame un poco más. Si tan solo hubiera podido ser más fuerte. Me acerqué para secarle las lágrimas a Leo, poco a poco, con total sinceridad. Leo, estoy orgullosa de ti. Eres el mejor médico del mundo y siempre serás mi mejor amigo. El día de la boda amaneció con un aguacero torrencial. Julian montó en cólera, pero no podía cambiar el tiempo. Llevaba un traje caro, hecho a medida, adornado con joyas valiosas y un reloj. Pero cuando el vestido de novia de Celeste salió del coche, se arrastró por el barro. Un niño, aparentemente por accidente, le arrebató la pulsera. Su cabello, cuidadosamente peinado, fue despeinado por una mano desconocida. Cuando llegó al altar, Julian parecía algo patético. Recitó sus votos en voz alta. Tenía una expresión tímida, apenas conteniendo la sonrisa cuando estaba a punto de decir, sí, acepto. En ese preciso instante, Celeste se desmayó repentinamente. Se desató el caos. La boda terminó abruptamente, incluso antes de que pudieran intercambiar los anillos. Celeste yacía inconsciente en una cama de hospital. Julian caminaba de un lado a otro frenéticamente, dando pisotones. Sistema, salva a Celeste rápido. ¿Debo casarme hoy? El sistema comenzó a canalizar energía hacia Celeste, pero no hubo respuesta.
Julian lo animó a continuar. Usa toda tu energía de reserva en ella. ¿A qué esperas? El sistema vaciló. Si lo gasto todo, me materializaré y quedaré indefenso. Si alguien te hiciera daño, Julian lo detendría. ¿De qué preocuparse? La casa, por dentro y por fuera, está llena de guardias de la familia de Celeste. Celeste me quiere muchísimo. Si la salvo, me estará eternamente agradecida. No solo me dará la mitad de sus bienes, sino que probablemente será mi perra para siempre, devota solo a mí. El sistema seguía pareciendo inquietante. Julián, cada vez más impaciente, comenzó a amenazar: date prisa. De lo contrario, abandonaré esta misión, fracasarás y tú también serás castigado. El sistema no tuvo más remedio. Comenzó a consumir toda su energía, totalmente comprometido con salvar a Celeste. A medida que su energía se agotaba, una luz azul pulsante se materializó en la habitación del hospital, y en ese preciso instante, Celeste, que estaba en la cama, abrió los ojos de repente. Sostenía algo en la mano. Antes de que nadie pudiera reaccionar, se puso de pie con rapidez y con increíble velocidad. Atrapó la luz azul en una caja especialmente diseñada. El sistema emitió una alarma estridente, pero la caja, hecha de materiales únicos, la retuvo firmemente. Julian, aún aturdido, se abalanzó hacia la puerta, pero unos fornidos guardias se lo impidieron. Segundos después, estaba esposado, pálido como un muerto, y lo arrojaron de vuelta al interior. Celeste se le acercó, su habitual expresión amable y comprensiva había desaparecido. Su rostro era frío como el hielo, sus ojos oscuros como los de un demonio, surgidos de las profundidades, fijos en Julian. Su voz era ronca, casi un susurro. Dime, ¿qué es este sistema? ¿Y cómo pudisteis maltratar a mi amado? Resultó que, tras concluir cada historia, se formaba un mundo nuevo, y los protagonistas eran considerados hijos del destino. Estos sistemas eran como parásitos, que se sustentaban absorbiendo la energía del destino del protagonista. Cuanto más perfectamente se desarrollaba la trama, más próspero era el destino del protagonista y mayores eran los beneficios que obtenía el sistema. Originalmente, este era un ciclo natural, pero debido a sucesos imprevistos, como el abandono de la historia original o el colapso de la configuración inicial de los personajes, los mundos volvían gradualmente a la normalidad. Los protagonistas se convertirían en personas comunes y corrientes, perdiendo sus circunstancias especiales. Este era el ciclo natural de lo viejo reemplazando a lo nuevo, pero los sistemas se resistían a renunciar a los beneficios que poseían. Optaron por vincular a ciertos individuos como anfitriones, dotándolos de características propias, fingiendo que la historia seguía desarrollándose, manteniendo así la narrativa del protagonista y continuando absorbiendo la energía del destino. Nuestro mundo también estaba destinado a volver a la normalidad. Celeste ya no sería protagonista. Simplemente se casaría conmigo, se enamoraría de mí y viviría una vida ordinaria. Pero el sistema, para su propio beneficio, había atado a Julian, otorgándole el papel de protagonista masculino. Mi existencia se convirtió en un estorbo. Así que, en connivencia con Julian, utilizó el cáncer de estómago para acabar conmigo. La voz del sistema era rígida. La trama posterior, de hecho, la diseñé yo. Necesitaba una protagonista femenina más fuerte para continuar la historia, lo que me daría más poder. No solo su alegría, sino también su dolor, ansiedad y desesperación eran fuentes de mi poder. 3 años después de la muerte de Ethan, había asimilado lo suficiente, pero aún no estaba satisfecha. Así que volví a buscar a Julian, iniciando un nuevo plan de usurpación. Celeste sospechaba que mi muerte no había sido natural. Comenzó a observarme en secreto y a recopilar información. Fundó una empresa tecnológica, estudió diversos campos y reclutó talento con gran empeño. 6 meses antes, utilizando un dispositivo especializado, comenzó a oír la voz del sistema. Hace una semana, su experimento tuvo éxito. El sistema fue atraído, capturado y aprisionado por el dispositivo que ella había diseñado. Celeste entonces ató a Julian a una máquina que simulaba el dolor insoportable del cáncer de estómago, obligándolo a soportarlo día y noche. Cuando la enfermedad estaba en su peor momento, el dolor era tan intenso que no podía pegar ojo. Cuando Celeste me visitaba, aún así me obligaba a mostrarme alegre.
Ah, ¿este pequeño cáncer de estómago? No es nada. No quería que Celeste se preocupara ni sufriera, pero olvidé que quien te ama de verdad se fija en cada pequeño gesto. Fingí estar bien, y Celeste fingió que la engañaba. Pero por las noches, cuando las pesadillas me despertaban, veía su figura solitaria junto a mi cama, con la cabeza gacha, llorando en silencio. Esos ojos oscuros estaban vacíos, la tristeza casi se desbordaba. Fue entonces cuando comprendí que pasaba noches enteras junto a mi cama, casi sin poder dormir. No quería recordar la expresión de Celeste de aquel día. Tan solo pensarlo me resultaba insoportablemente doloroso. Más tarde, encontré las pastillas que el doctor Kim le había recetado a Celeste. Antidepresivos, somatización severa y una fuerte tendencia a la ideación suicida. Las pastillas ni siquiera se habían abierto. Celeste no estaba recibiendo tratamiento, o mejor dicho, no quería recibirlo. Así que, una hermosa tarde, puse a Buster en brazos de Celeste, inclinando la cabeza y sonriendo. «Debes cuidar bien de nuestro perrito de ahora en adelante», me dijo Celeste, tomándome la mano para corregirme. «Nuestro perro. Lo cuidaremos juntos». Me reí, dejando ver 2 pequeños hoyuelos, sin responder a la pregunta. «Mi amor, juguemos a un juego». He escondido 3 colgantes, diseños únicos que me encantaban. «Mi amor, cada año, alguien vendrá y te propondrá un acertijo que te llevará a una dirección. Eres muy lista, seguro que los encontrarás». Celeste pareció presentir algo, le temblaban las pestañas. Continué con voz suave. «Ah, y acuérdate de quemar una vela por mí cada año en mi aniversario luctuoso. Esta es nuestra última promesa, mi amor. No la rompas». El sol de la tarde debió de ser especialmente intenso aquel día. Celeste me abrazó con fuerza, la nuca se me humedecía, las lágrimas me empapaban el hombro y me recorrían el cuello. Tras un larguísimo rato, oí la ronca respuesta de Celeste. «Ethan, haré lo posible». Por esas 2 palabras tan dulces, haré lo posible. Celeste había consultado a médicos por todo el país y había tomado todo tipo de medicamentos psiquiátricos. Sus muñecas estaban surcadas por pequeñas cicatrices de cuchillo. 7 veces había estado a punto de ahogarse en la bañera. 9 veces se había lanzado intencionadamente al tráfico. Innumerables veces había estado en la azotea, solo para ser retenida por esa promesa. Ahora toda la verdad ha sido revelada. Me ha vengado, ha disipado las dudas en su corazón. Celeste mostró una inusual expresión de alivio, casi de serenidad. Pero al ver cómo se le relajaba el ceño, una vaga sensación de inquietud se instaló en mi interior. Julian estuvo conectado a esa máquina durante medio mes. Cuando lo liberaron, tenía el rostro pálido y el cuerpo casi esquelético. Su mente y su cuerpo habían quedado destrozados por la interminable agonía de la enfermedad simulada. Perdió el control de la vejiga. Su cuerpo apestaba, estaba inmundo. Para él, un hombre antaño tan arrogante y escrupuloso, era una tortura peor que la muerte. Se arrastró hasta el lado de Celeste, llorando, suplicándole una muerte misericordiosa. La expresión de Celeste era indiferente. «¿Acaso mostraste alguna vez misericordia a Ethan?» Julian, desesperado, fue atado de nuevo a la máquina. Al 7º día, la máquina funcionó con normalidad. Julian, sometido a la tortura simulada, exhaló su último aliento. El sistema fue completamente desmantelado, su núcleo descifrado y estudiado. Celeste permaneció sentada ante mi tumba, inmóvil como una estatua, durante muchísimo tiempo. «Ethan, ahora entiendo por qué me rechazaste». Acarició mi lápida con la mirada dulce, igual que cuando acariciaba con cariño mi rostro enrojecido por el sol hacía tantos años. El silencio se rompió poco a poco con el goteo del agua sobre el suelo. Los ojos de Celeste estaban enrojecidos, como si no se hubiera dado cuenta de sus propias lágrimas. Su voz era apenas un susurro. «Fui tonta, lenta, inútil. Ni siquiera pude proteger a la persona que más me importaba. Leo tenía razón. Alguien como yo debería ir al infierno». Quería decirle a Celeste que nunca lo había pensado. Celeste era inteligente, perspicaz y fuerte. Me había salvado del incendio y me había animado a seguir adelante con mi empresa emergente. Yo era huérfano,
solitario por naturaleza. Ella era una de las pocas personas en el mundo que me trataba con tanta bondad. Pero Celeste no podía oír mis palabras. Sus ojos reflejaban una tristeza insuperable. Ethan, ¿acaso mi amor por ti fue una carga? Maté a Julian, destruí el sistema. Pero al final, a quien más odio soy a mí misma. Si existe otra vida, por favor, no nos volvamos a encontrar. Celeste sacó un cuchillo, sellando con su decisión una despedida silenciosa y definitiva. En ese mismo instante, oí la voz mecánica que Celeste había creado desde el núcleo del sistema. La transferencia comienza en 3 segundos. Anfitrión, por favor, cierre los ojos. 3, 2, 1. La sincronización mundial se había completado. Sincronización completada. La luz dorada del sol se derramaba. Las flores estaban en plena floración. Abrí los ojos y me incorporé en mi escritorio. Las vacaciones aún no han terminado, Ethan. Juguemos al bádminton después de clase, me dijo mi compañero de la última fila. Asentí con la cabeza. Tras oír esas palabras de Celeste en mi sueño, me quedé atónita un buen rato antes de responder lentamente. Me estiré y luego incliné la cabeza hacia mis estudios. Un buen ambiente, una buena educación. Había que aprovechar cada segundo. Esta era mi oportunidad, mi buena fortuna. Después de clase, me colgué la mochila al hombro y mi compañero me arrastró hacia la puerta. Eché un vistazo al asiento vacío a mi lado, con la constante sensación de haber olvidado algo. La música llegaba desde los altavoces de la calle. Sigue adelante, no mires atrás. Hay una razón para que extrañes a alguien. Mi compañero de clase me contó con entusiasmo el drama televisivo de ayer. Luego se giró hacia mí y exclamó sorprendido, «Oye, Ethan, ¿por qué lloras?» Me toqué la cara confundido, y solo entonces me di cuenta de que tenía los ojos llenos de lágrimas. «Debe ser el viento», murmuré, y volví a avanzar. El canto se fue desvaneciendo poco a poco, hasta desaparecer por completo. Buenas noches.